todos. Esperando. Bueno. Bueno, hoy vamos a trabajar con el práctico número 4. El práctico número 4 trata sobre los temas energéticos relacionados con el tema general de electricidad, de que estamos viendo ahora, de interacciones eléctricas. Porque, bueno, básicamente nosotros cuando se desplaza una carga dentro de un campo eléctrico, al ser un campo de fuerza, hay una fuerza involucrada. Entonces, si hay desplazamiento y hay fuerza involucrada, nosotros ya conocemos de los contenidos de Física 1 que tiene que haber un trabajo involucrado. Y trabajo significa algún tipo de energía que esté dando vuelta en conseguir ese trabajo. Particularmente en electricidad, la energía con la que vamos a trabajar, la energía que aparece por este trabajo debido a estar en el campo eléctrico, que acomode la camarita, ahí, es una energía que se llama energía potencial eléctrica, porque justamente como todas las energías potenciales depende de la posición en que la partícula se encuentre dentro de un campo eléctrico determinado. Entonces es una energía potencial. No es cinética porque no estamos estudiando el movimiento, o sea, la velocidad con que se mueve, sino a dónde está el principio y dónde está el final cuando se desplaza dentro de un campo eléctrico. Y como todas las energías potenciales, esta energía potencial eléctrica necesita una referencia de la cual yo establezco como el cero de esa energía, igual que pasaba con la energía potencial gravitatoria, que nosotros decidíamos cuál iba a ser el suelo, entre comillas, el piso, a partir del cual ahí vamos a empezar a medir la posición del objeto respecto de ese suelo. Bueno, en electricidad también tenemos que tener una referencia, y la referencia es que cuando las partículas están muy alejadas entre sí y no pueden interactuar entre sí, en ese momento la energía potencial de la que estamos hablando va a ser cero. Esa va a ser la referencia, digamos, con la que nos vamos a manejar. Bueno, entonces lo que vamos a ver en este práctico es cómo se calcula esta energía potencial eléctrica, que es una energía de interacción entre cuerpos cargados, así como la energía potencial gravitatoria era una energía de interacción entre masas, el de la Tierra y el del objeto. Y después vamos a introducir un concepto nuevo que es mucho más útil, digamos, más usado que el de la energía potencial eléctrica, que es el de potencial, nomás solo se llama potencial eléctrico, que es una relación entre la energía por unidad de carga que adquiere cualquier objeto que se coloca dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este práctico, el práctico número 4. Espere que lo encuentre para compartir. Acá está. Ahí vamos. Sacamos la camarita porque no la necesito. Bien. Bueno, como siempre en todos los prácticos hay ejercicios que ya están resueltos en video. En este caso, uno de los que están resueltos es el número 2. Pero nosotros vamos a arrancar con el número 1, el primer ejercicio, para ver cómo se calcula el potencial. Entonces, dos cosas que acabamos de decir que vamos a trabajar: energía potencial eléctrica, gravitatoria, y el potencial. Entonces, la energía potencial eléctrica, que también se conoce con la letra U, como todas las energías potenciales, es una energía que depende de la interacción entre dos cuerpos cargados, de la constante eléctrica que siempre está presente y de la distancia entre ambos, pero no aparece la distancia al cuadrado, sino la distancia directamente elevado a la 1. Esa es una pequeña diferencia, o una gran diferencia, con el campo y la fuerza eléctrica, donde aparecía la distancia al cuadrado. Bueno, acá no, acá aparece la distancia normal. Esta es la energía que adquieren cuando interactúan dos cuerpos entre sí. Básicamente pueden ser puntuales o no puntuales, pero sí necesitamos que haya dos cuerpos que interactúen, porque si lo vemos así, uno tiene que generar el campo de fuerza y la otra partícula es la que tiene que moverse dentro de ese campo, o viceversa, cualquiera de los dos.
La cuestión es que la interacción produce una energía que es la misma si yo veo una partícula en función de la otra o al revés, digamos, no hay diferencia cuál es partícula contra cuál, mientras que sean dos por lo menos, ya hay una energía de interacción entre los dos. Pero como decíamos, introducíamos un concepto más útil que es el de potencial eléctrico con la letra B, que el potencial eléctrico es la energía por unidad de carga que tiene cualquier carga que se mete en un campo eléctrico. Este potencial se mide en voltios, que obviamente el voltio es Joule sobre Coulomb por la misma definición. Este concepto del potencial es parecido, tiene como una similitud al concepto del campo eléctrico, donde el campo eléctrico era fuerza por unidad de carga. Bueno, el potencial mide energía por unidad de carga. Entonces, tanto campo como potencial son propiedades del espacio que rodean a cualquier cuerpo cargado. El campo es la propiedad de ejercer fuerza y el potencial es la propiedad de otorgarle energía a cualquier carga que se meta dentro del campo eléctrico. En el caso puntual de que el potencial sea generado por una carguita puntual, la expresión, si unimos estas dos expresiones, esta y esta, vemos que el potencial de una carga puntual se calcula como la constante, la carga dividido en la distancia, no al cuadrado, sino a la distancia nomás. Y eso es lo que tenemos que usar acá en el primer problema, que nos pide el potencial resultante de dos cargas en el punto medio de la separación entre las dos. ¿Sí? Tenemos una carguita 1 acá y una carguita 2, y acá un punto A que está en el medio de los dos, de las dos. Y acá, como estamos trabajando con potencial y energía, y estos son escalares, ya no son vectores, acá sí va a importar mucho el signo de la carga con la que yo esté trabajando. ¿Por qué? Porque una carga positiva va a generar potencial positivo a su alrededor, y una carga negativa va a generar potencial negativo a su alrededor. Así que el signo de la carga ahora sí es, y sí nos interesa y sí es importante. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, si nosotros queremos saber el potencial que generan estas dos cargas en el punto A, voy a tener que ver qué potencial hace la 1 en el punto A y sumarle el potencial que hace la 2 en el punto A. Así de simple. No hay resultante, ni vectores en sentido, ni nada de eso, ni componente. Entonces, la 1 genera un potencial que es la constante, la carga 1 y su distancia al punto A, y la 2 genera un potencial que depende de su carga y la distancia al punto A, que resulta ser que como es el punto medio, la distancia es la mitad de la separación, es la misma para los dos. Por lo tanto, el potencial en el punto A lo puedo arreglar un poquito si saco un factor común y nos quedaría así. Y de ahí ya puedo reemplazar mis valores para ver cuánto es el potencial en el punto A, donde tenemos, bueno, la constante que ya conocemos, la famosa constante eléctrica, la distancia sobre 2, la distancia de separación es 160 milímetros, lo pasamos a metro, lo dividimos en 2, y como hemos dicho, los signos de las cargas importan. Una carga es positiva de 12 microcoulomb, o sea, acá vamos a tener que poner 12 por 10 a la menos 6 coulomb, y le tengo que sumar la otra, que es de menos 6, o sea, acá me va a quedar menos 6 microcoulomb. Y ahí vamos a estar obteniendo qué potencial generan esas dos cargas en ese punto. Esta información del potencial nos va a decir, bueno, cuánta energía por unidad de carga puede adquirir otra que se meta en ese punto. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto da esto? A ver. ¿Ve? ¿Sí? ¿Podría subir un poquito la pantalla para quiero ver una cosita, por favor? ¿Ahí a dónde? No, ahí está, quería ver una cosita ahí de la fórmula nomás. Ujú. Gracias. Bueno, ¿y cuánto nos estaría dando el potencial de estas dos cargas en ese punto?
A ver, a ver. Ahí por el chat, profe, le dijeron el resultado. Ah, recién lo veo. 674 kilovoltios. Bueno, creo que eso daba, ¿no? Tenemos que poner solo 3 cifras, acuérdense, por la cantidad de cifras que tiene todo esto. Y da kilovoltio porque un coulomb de esto se simplifica con los coulomb de la resta, y un metro se simplifica con uno de estos. Entonces me queda newton por metro, que era joule, sobre un coulomb que me quedaba, y eso era voltio. ¿Sí? Está bien, sí, creo que es el resultado, ¿no? No me fijo. ¡Ay, Dios! Sí, eso da. Casi el número, digamos. Perfecto. Bueno, ese sería lo que preguntaba en el punto A, o la primera pregunta. Y después la otra pregunta que hacen es, ¿en qué otro punto el potencial eléctrico podría ser cero? Indudablemente ahí no. Pero ¿en qué lugar el potencial eléctrico es cero? ¿Y por qué el potencial eléctrico puede dar cero? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces en algún lugar la suma puede dar cero. ¿Sí? Bueno, supongamos a ver si es posible que ese lugar sea entre el punto de, algún punto en la separación de estos dos. Podría no ser, podría ser para, no sé, para un costado, para el otro, pero no tiene sentido porque como no es vector esto y no necesitamos que el potencial tenga un sentido contrario al otro para que se anulen, sino simplemente que la suma de cero, puede ser que el punto sea en algún lugar entre las dos carguitas. Entonces planteamos eso. En la segunda parte vamos a tener que plantear es, ¿a dónde se ha ido el coso para escribir? Vamos a plantear eso. Entonces, queremos que el potencial de 1 en ese punto B desconocido más el potencial de 2 en ese punto B desconocido sea 0. Eso es lo que queremos. Entonces, por un lado tenemos el potencial de la carga 1, que estará calculado en una posición X que desconocemos, y por el otro lado está el potencial de la carga 2, que estará a una posición D menos X, que no conocemos. Ese D menos X es la distancia de la carga 2 a ese lugar. ¿Sí? Parecido a otros problemas que ya hemos hecho con vectores. Nada más que acá son directamente escalares. Así que mucho más fácil de resolver. Por supuesto, las constantes se simplifican. Y fíjense que si trabajamos un poquito esto, nos quedaría D menos X igual a menos X por la carga 2 sobre la carga 1. Y si este menos X lo pasamos para este miembro y sacamos un factor común, va a estar quedando D sobre 1 menos Q1 sobre Q2 igual a X. Esa sería la ecuación despejada, digamos. O sea, a los 160 milímetros, podemos dejarlo en milímetros si queremos, dividido en 1 menos. La Q1 es positiva, es 12. ¿12 era? 12. Y la Q2 es negativa, entonces tengo que poner acá menos 6. Se me acaba la hojita ahí. Acá el de menos con el menos se va a hacer más, y entonces ahí nos va a quedar la posición donde se anulan, o sea, la suma de los potenciales da 0. ¿Y cuánto será? A ver si alguno hace el cálculo.
A ver, ¿alguien? ¿Qué pasa? Que siguen conectándose algunos a este horario, todavía siguen apareciendo, se les desconecta, no sé qué pasó. $53,3, profe. 53 dice Morales también acá. Morgil también. Bueno, 53,3 milímetros. Bueno, o sea, en esa posición respecto de la 1, la carguita 1 a 53, ahí los dos potenciales sumados dan 0. Bueno, está bien. Creo que era el resultado. A ver. No, no le da 53. A ver. Debería salir 10,7, que es la diferencia, es así justamente, pero ¿no sale 10 esto? ¿Sale 53? A mí me da 53, profe. Ajá. Sí, profe, me dio 53, no sé si está bien. Bueno, 53, ¿o no? sí, sí, está bien. No, sí, el resultado está bien. Lo que pasa es que yo tenía resuelto y me salía 10,7, que es la diferencia, o sea, me salía 107, que es la diferencia con los 53, de los 160 y los 53. ¿Por qué me sale al revés? No sé. Ahora tengo la 1, que es 12 sobre x, y menos la otra, que es 6 sobre d menos x. No, tengo igual. Sí, claro, por eso pues, en el PDF dice 10,7. No está saliendo mal, pero está saliendo al revés. ¿Por qué? No sé. Es un misterio. A no ser que esté mal resuelto, lo tenga mal resuelto y he puesto mal. $160 queda igual a x. Bueno, sí está. No sé si hay alguna cosa que he puesto raro ahí. A ver, menos. Queda más. Menos. Y menos con menos más. Está. Bueno, sí. Cualquier cosa, revísenlo. Pero sí, no está mal el número, nada más que está al revés de lo que sale en el PDF. Me sale el otro valorcito. Los de los 160. Sale ¿Eh? en centímetros en el PDF. Bueno, lo mismo. Porque Ah. son 16 centímetros y estos son 5,3 centímetros. Sí, Sale sí. la diferencia, sí. Es unidad de eso nada más. Bueno, no sé, cualquier cosa revisen, pero no está mal porque está saliendo al revés, nomás capaz que está mal resuelto y hemos puesto el resultado al revés. De un lado la ecuación estaba sumado y después lo paso restando. ¿Y sí? Porque este término pasa para el otro restado. Eso está perfecto ahí. ¿Y después qué más? El denominador. Claro, porque en esta parte supongo pueden hablar porque ahí cuando escriben, Luciano, este menos x pasa para el otro término como más x. Entonces me queda x menos xq2. Profe, yo creo que dice en la parte de abajo donde dice D, ahí sobre 1 menos Q1 sobre Q2, después dice igual X y después está 1 más. Ah, acá puse mal, sí, Creo que ya está bien. está al revés, acá es q2 sobre q1. Ahí está, ahí Pero está. también no sería 1 menos. Y si está menos, pero después No. una de las cargas, acuérdense que es negativa. Bueno, eso es lo que decía mi compañero. Ah, está bien, pero acá yo puse al revés. Fíjense, esto va al revés. ¿Se dan cuenta? Porque es Q2, cuando hago el despejo es Q2 sobre Q1 y yo puse al revés. O sea que esto queda acá, ahí está, ahora sí debe se quedar.
Q2, Q1. O sea, acá me queda Q2 es menos 6, con el menos se hace más ahí, sobre 12. ¿Sí? A ver si ahí da. No, cuando reemplazo una de las cargas al ser negativa, entonces ahí es que se vuelve positivo lo que está abajo. Eso no estaba mal las cargas. A ver si ahí da el 10. Sí, da, profe. ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, a mí sí me Bueno. dio. Bien, bien, ahí está. 107 milímetros. Bueno, ahora sí. Ya me parecía raro que no nos salga lo mismo. Claro, estaban al revés ahí las cargas. Al estar al revés las cargas, es como que yo lo que estaba, el X que estaba resolviendo era desde la carga 2. Eso es lo que me estaba saliendo. Por eso me salía bien, pero al revés. Bueno, una cuestión de matemática, ahí está. Bueno, perfecto. Ahí tenemos. Entonces, este problema nos sirve para usar y ver cómo se calcula el potencial de cargas puntual. Eso es lo que acabamos de hacer. El problema número 2 está resuelto en el video, así que ahí tienen para verlos ahí. Se los dejo para que lo lean, lo vean, lo Profe, revisen. y en el PDF dicen centímetros. Es lo mismo, chicos. 107 milímetros, 10 centímetros, 7 es lo Ah, mismo. me confundí. Pensé que ¡Ay, pusiste. Dios! ¡Ay, Dios! Perdón, ¿Cuál es la perdón. diferencia? Tan Perdón, despedido. perdón. No, no, no lo perdono. Ah. Bueno, vamos. Tenemos el problema 3 y tenemos el problema 4. Son muy parecidos el 3 y el 4. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a resolver el 4 y después vamos a ver cómo eso se aplica para el 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo pensamiento, nada más que lo que piden uno y en otro son diferentes. Entonces vamos a hacerlo por separado. Voy a hacer primero el otro. A ver, vamos a copiarlos a esto. Este dibujito. Vamos a sacar acá. Vamos a poner acá. Ahí está. Y esta le vamos a cambiar el color. Ah, el relleno era. Ahí está. Más canchera y más cheta. Ok. Ahí está. Entonces, acá el problema 4 nos dice que hay 3 cargas puntuales que al principio están infinitamente alejadas entre sí. Primera información que nos dan, si nos dice que están infinitamente alejadas entre sí, significa que cada una de esas cargas puntuales tiene una energía inicial de 0. ¿Sí? Porque están lejos, ¿sí? Entre sí. Entonces, si están lejos entre sí, no pueden interactuar y por eso tenemos energía 0. Y dice que se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero del lado D. O sea, no tenemos un valor, sino tenemos una letra, digamos, que la identifica. Dice que 2 de las cargas puntuales son idénticas y tienen carga Q. Entonces le pongamos a esta Q, y me pide que si se requiere un trabajo neto igual a 0 para situar las 3 cargas en las esquinas del triángulo, ¿cuál debe ser el valor de la tercera carga? O sea, acá voy a tener que poner una tercera carga que es diferente de las otras. Y lo que me pide el problema es, energéticamente, quiero armar ese triangulito de carga, pero que el trabajo total sea 0. Entonces, que la carga que yo no conozco, pues se supone que de datos sí tengo las Q minúsculas, ¿cómo tiene que ser en relación a las otras, la desconocida, para que en total el trabajo sea igual a 0? ¿Estábamos de acuerdo? Bueno, a ver, trabajo. ¿El trabajo viene de dónde? De la energía que yo utilice en hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo se define el trabajo en estas cuestiones eléctricas? El trabajo se define como menos
cuánto le cambia la energía potencial eléctrica a cada una de esas cargas. ¿Sí? El trabajo tiene que ver con el cambio de la energía potencial eléctrica que sufre cada una de las carguitas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es el cambio de la energía potencial eléctrica? El cambio de la energía potencial eléctrica es la energía que tiene al final menos la energía que tiene al principio. Y cada una de estas cargas dice que están infinitamente alejadas entre sí, por lo tanto, su energía inicial de todas es cero. Así que traerlas hasta el triángulo, el trabajo va a ser solo menos el cambio de la energía, mejor dicho, menos la energía que tiene al final, porque la otra es cero. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo hemos definido la energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica es la energía de interacción entre dos o más cuerpos cargados. Entonces, si yo quiero armar este triangulito de cargas, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Y bueno, iré poniendo una carga de por vez e iré viendo cada vez que traigo una carguita qué trabajo hago para traer cada una. Entonces, vamos a ver cuánto sería el trabajo para traer la primera carguita. Eso me dice que es menos la energía potencial eléctrica que tiene al final esa carguita. Pero resulta ser que viene de un lugar donde su energía es cero, y lo voy a dejar en un lugar donde no hay cargas alrededor todavía. Lo estoy armando al triangulito, ¿se entiende? Entonces, cuando traigo la primera carga, ¿interactúa con otra carga que tenga cerca? No. No. Entonces, hay una energía final, fíjense la energía, ¿cómo la calculábamos? Como el producto de las cargas que interactuaban. Si yo traigo la primera carga y la pongo ahí, y no hay ninguna alrededor, no interactúa con ninguna. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno. Entonces, ¿tiene alguna energía al final la primera carga si no está interactuando con ninguna? ¿Qué opinan? Esa primera carga, ¿tiene alguna energía guardada? ¿Hay alguna otra cerca que hace que tenga energía? No, si no interactúa con ninguno. No, no se escuchó qué dijo. Que si no interactúa con ninguno, no tiene. Si no interactúa con ninguna, no tiene energía, o sea que no hago ningún trabajo en traer la primera carga, porque no tengo que hacer ningún trabajo para meterla dentro de ningún campo, porque no hay nada antes. El trabajo es porque yo intento mover una carga dentro de un campo eléctrico. Ahora, si la primera carga llega a un lugar, a un espacio donde no hay cargas previas, quiere decir que en ese lugar no hay campo eléctrico previo. Entonces no tengo que hacer ningún trabajo en llevarla a la carga ahí, ningún trabajo eléctrico, por supuesto, porque no hay nada que me impida que la lleve ahí. ¿Sí? Sí, ¿Está profe. bien? ¿Se entiende la idea por qué no hago trabajo con la primera? Pero ¿qué va a pasar cuando yo traiga la segunda carga? Por ejemplo, si traigo esta. ¿Qué problema tenemos ahora? El segundo trabajo para traer la segunda carga, ¿qué va a suceder? Que sí ya está la primera que traje. ¿Sí o no? Claro, ya va a haber otra. Entonces ya va a haber una energía de interacción, porque ya va a estar la Q que traje primero, la Q con la que interactúa, y que ahora están los dos a una distancia de, o sea que ahora sí hay un trabajo en traer, si hago trabajo en traer la segunda carga, porque ahora donde la dejo, sí va a haber una energía de interacción. ¿Está bien? Sí, sí.
Y ahora voy a traer la tercera carga, que es la desconocida, que queremos saber cómo se relaciona con las otras para que el trabajo sea cero. Entonces ahora traigo la tercera carga. La tercera carga, ¿con quién interactúa? Con las otras dos que ya están. Entonces voy a tener por un lado la energía que le queda al final de la que ya está con la nueva, que está en una distancia d, y voy a tener otra vez, porque hay dos cargas previas que también están interactuando. O sea, esto me va a dar 2 veces este término. ¿Sí o no? La tercera carga interactúa con una y con la otra. Por lo tanto, tengo dos energías. ¿Puede ser? ¿Se entiende, no es cierto? Porque son dos. Bueno, y el problema me pide que el trabajo total sea 0. Entonces tiene que pasar que el trabajo 1 más el 2 más el 3 tiene que ser 0. Por lo tanto, menos k q cuadrado sobre d. ¿Por qué q cuadrado? Porque estas dos son iguales. Menos 2k q mayúscula sobre d igual a 0. Eso es lo que tiene que pasar. La condición de la suma de los tres trabajos, donde el primero es 0, tiene que ser 0. Si lo toqueteo un poquito a esto, me quedaría algo así. Ya pícaro, ustedes saben que esto se va a simplificar. ¿Y qué nos está quedando? Menos q de un lado igual a 2q grande. Por lo tanto, la carga desconocida debe ser la mitad de las conocidas y tener el signo contrario. No significa que es negativa, sino que tiene que tener el signo contrario, porque yo no sé las Q que sí conozco si son positivas o negativas, dice que las conozco nada más. Entonces la condición para que este triángulo de cargas que yo arme no me demande ningún trabajo al final, es que dos sean iguales del mismo signo y una tercera sea la mitad de cualquiera de las otras dos y que tenga el signo contrario. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces la pregunta es cómo se relaciona este problema con el 3, que yo le dije que era la misma historia. El 3 es lo mismo, tengo que armar también un triángulo equilátero con 3 protones y quiero saber el trabajo total. Entonces tengo que hacer esto. Tengo que calcular el trabajo entre el primer protón que va a ser 0, el trabajo de traer el segundo protón y el trabajo de traer el tercer protón. Y sumar el campo total. Acá en el 3 yo tengo valores. Tengo las distancias de los lados del triángulo, los protones son protones, por tanto tienen una carga conocida. Así que el 3 es lo mismo que el 4, nada más que en el 3 sí hay que calcular el trabajo total. No me piden que sea 0 ni nada, sino que haga el cálculo de trabajo total. ¿Sí? Igual un triángulo equilátero, nada más que las cargas son conocidas, las distancias son conocidas, y lo que tengo que sacar es a ver cuánto trabajo es. Claro, entonces en el 4 se saca cuánto debería ser las cargas para que el trabajo sea 0, en cambio en este te pide cuánto del trabajo sabiendo las cargas. Exactamente. Exactamente. Así que 3 y 4 son prácticamente, son primos los dos problemas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora?
No, profe. Bien. No, profe, no. Bueno, ahí pasamos al problema. Profe. Sí, sí, diga. Yo disculpe, no terminé de entender muy bien el tema del trabajo, ¿La qué? Se cortó. el tema de las interacciones entre las cargas. Las cargas interactúan entre sí y esa interacción hace que obtengan una energía entre ellas, ¿sí? Y esa interacción es independiente de la otra, o sea, siempre de a dos. ¿Se entiende? Entonces acá va una con la otra, y independientemente de que esa interactúe con otra y adquiere energía por estar junto con otra. En realidad, si lo quieren ver así en general, cada carga adquiere energía porque se tiene que meter en el campo eléctrico de las otras. Esa es la idea. ¿Sí? Y lo bueno es que yo puedo calcular esas energías y esos trabajos en entrar en los campos eléctricos de manera individual, tomando de dos en dos. Ah, bien, perfecto. No sé si Y, eso aclara un poquito más. sí, y en este caso, ¿por qué o sea, el campo sería cero, el No, inicial? no es campo, es trabajo. El, no, que ahí arriba a la derecha que puso. ¿Qué puse? ¿Dónde campo cero? No, la energía inicial, Ah, la energía inicial, sí. porque esa es la referencia. Cuando las cargas están muy alejadas entre sí, no pueden interactuar, entonces no hay energía. Ah, bien, bien. ¿Sí? Ese es el piso, digamos, de la energía. Cuando es cero, cuando están alejadas. Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, lo que estaba diciendo es que el problema número 5 lo que me muestra es la relación entre el campo y la diferencia de potencial. Entonces lo que dice esta relación entre el campo, obviamente tiene que haber una relación entre el campo y la diferencia de potencial porque ambos, el potencial y el campo, están creados por la carga que hace el campo, así que tiene que haber alguna relación. Bueno, la relación es que la integral del campo por un desplazamiento dentro del campo menos integral es igual a la diferencia de potencial. ¿Y qué es la diferencia de potencial? Es cuánto potencial hay en un punto menos cuánto potencial hay en otro punto. Esto es lo que toma el problema número 5 y lo desarrolla ese problema explicando esta relación entre el potencial y el campo. Que obviamente tiene que haber relación entre el potencial y el campo porque ambos son generados por una carga, la misma carga que hace el campo, la misma carga que hace el potencial a la vuelta. Así que algún enganche entre los dos deben tener. ¿Está bien? ¿Esa idea está? Sí. Bien. Lo mismo lo tienen que ver problema 5 para ver ahí de cómo lo aplica a esto de la integral en este problema particular. Bueno, vamos a ir entonces al problema número 6 para ver qué pasa con esto de tener potenciales distintos y los trabajos y qué le pasa a la energía y eso. Pero antes de eso, les voy a tomar la asistencia, ahora si yo no me olvido después, y seguimos trabajando. Espérenme un segundo que la busque la planillita.
Bueno, ahí está para la asistencia, ya la encontré. A ver, estén preparados con los micrófonos para contestar. Espera un segundo. Ah, no sabía que había dejado de compartir. Bueno, a ver. Alarcón. A ver. Bueno, contesten, ¿no? Cuando les llame. ¿Estoy hablando? Sí. Almirón. Presente, profe. Alonso Eliel Sebastián. Presente, profe. Alonso Eliel Edgardo. Presente, profe. Aylam. Presente. Bossi. Bustos. Carlino. Presente. Casanueva. Castro. Cazorla. Chacón. Cristo. Décima. Presente, décimo. Escobedo. Fagioli. Tiene escrito en el chat en vez de hablar. A ver. Humarán dice. A ver, ¿no hemos llegado a Humarán? No, todavía no. Frías. Presente, Frías, profe. Gallardo. Presente, profe. García Cristian. Presente, profe. García Piovesam. Presente, profe. Gómez Omil. Presente, Gómez. Gramajo. Presente. Holgado. Presente, Holgado, profe. Bien. Humarán, que dice que está presente. Juárez. Couri. Lavalle. Presente Lavalle, profe. Lloveta. López Asís. Presente, López. López Barros. Morales. Morgil. Presente Morir, profe. Nanterne. Orellana. Presente, Orellana, profe. Bien. Páez. Presente, profe. Palacios. Presente, profe. Palacio, perdón, Facundo. Ah, Sí, ya justo que escuchó la voz, digo no. Y bueno, Palacios Illanes. sí, soy yo. Pérez Ale. Pulido. Presente. Quinteros. Rocabado. Presente. Rodríguez. Lucas. Presente. Rodríguez Micael. Presente, profe. Zarco. Scachi. Presente, profe. Vega. Vendrell. A ver, Vendrell. bien. Villagra. Presente, profe Villar. Bueno, Villarreal. Presente, profe. Bajerman. Presente, profe. Y Rivero Suárez. No sé por qué quedó al final acá. No lo... Presente, profe. Y hay alguien que dejó presente acá que dijo. Santiago Morales Soria. Morales, ¿está como Soria o como Morales? Morales Soria acá. Bueno, ahora sí. Lista la asistencia. Vamos a continuar con los problemas. Pequeño recreíto. Listo. Volvamos con el práctico.
Bueno, ahí seguimos. Bien, entonces vamos con el problema número 6. El problema número 6 dice que la placa A tiene un potencial 600 voltios más alto que la placa B, la cual se encuentra 50 milímetros más abajo de la placa A, por supuesto. O sea que la A es la que está acá arriba, esta es la placa B. Si me dice que la placa A tiene un potencial 600 voltios más alto que la placa B, significa que la diferencia entre el potencial de A y el potencial de B son 600 voltios. Eso es lo que me está diciendo. Una tiene más potencial que la otra. Y hay una carguita que dice que va desde la placa A hasta la placa B. O sea, está ahí arriba y va hasta la placa B. Pregunta primero la intensidad de campo entre las placas. Entonces, en primer lugar, si la placa de arriba tiene más potencial que la de abajo, significa que la de arriba es más positiva que la de abajo. Entonces, si la placa de arriba es más positiva que la de abajo, el campo tiene que ser de arriba hacia abajo la dirección en la que está. ¿Sí? O sea que el campo acá, al tener la placa de arriba ser con potencial más grande que la de abajo, significa que la de arriba, el potencial es mucho más positivo que el de abajo. Entonces el campo sí o sí se va a generar desde arriba hacia abajo. Eso es lo primero que podemos dibujar del campo. Y eso justifica por qué la carguita va de arriba hasta abajo y va sola. ¿Por qué? Porque la carga es positiva y la placa de arriba es más positiva que la de abajo, o sea que la de arriba la repele a la carga hacia abajo y por eso baja sola. Quiere decir que acá el trabajo lo hace el campo, yo no me meto para nada, el trabajo lo está haciendo el campo, él solo está haciendo que esa carga vaya de arriba hacia abajo. ¿Sí? Deme un segundo. Bueno. Bien, entonces por eso la carguita va solita de arriba hacia abajo. Eso lo primero, quiere decir que acá el trabajo lo hace el campo solo, es el que hace desplazar la carga y no lo tengo que hacer yo desde afuera. Todo eso, toda esa información podemos ir obteniendo, ¿sí? Y de la relación que hemos encontrado recién, que yo les he mencionado, que está en el problema 5 desarrollada para el campo y el potencial, cuando el campo es uniforme, se llega a esta relación, que en un campo uniforme se puede calcular como la diferencia de potencial sobre la separación de dos puntos donde está la diferencia de potencial. Quiere decir que en estas plaquitas, el campo lo voy a poder calcular como la diferencia que hay 600 voltios dividido en la separación, que son 50 milímetros, que lo tengo que pasar a metros. Y ahí también nos encontramos con que el campo se puede medir no solo en newton sobre coulomb, también sino en voltios sobre metro. Repito, esto sale de la relación que les acabo de explicar cuando el campo tiene un valor constante. Entonces sale de la ecuación. ¿Sí? ¿Cuánto dará el campo acá? A ver si hacen el calculito.
Puede ser 12.000. ¿Es 12.000? Sí, creo que da 12.000. Creo que sí, 12.000 da. O sea, pero no puedo poner 12.000, me tenés que poner 12 por 10 a la 3, por la cantidad de cifras. Sí, ese es el campo que da ahí. Estamos de acuerdo, perfecto. Ya tenemos el campo. Ahora, me pregunta cuál es el signo y la magnitud del trabajo realizado por el campo eléctrico. Entonces, recién nosotros hemos escrito el trabajo en función de la energía potencial, pero también se puede escribir el trabajo en función del potencial. Entonces, el trabajo para ir de un punto A hasta un punto B, escrito con el potencial, es igual a la carga que muevo por la diferencia entre el potencial que hay en A y el potencial que hay en B. Así se puede escribir también el trabajo, pero utilizando el potencial y no utilizando la energía potencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál es el trabajo y qué signo tiene el trabajo cuando esta carguita positiva va desde arriba hasta abajo. Entonces, la carguita tiene un valor positivo que es de 2 microcoulombs, ¿sí? Y la diferencia de potencial entre arriba y abajo son 600 voltios positivos. Y esto nos va a dar algo, no sé cuánto. $0,0012 dice Natalia. O sea que eso lo podemos poner como 1,20 por 10 a la menos 3 Joule. ¿Así? Es lo mismo que 0,012. Y pongo 20 porque tengo que poner 3 cifras y da justito esto. Por eso le agrego un cerito más. ¿Sí? Aguárdame un segundito, chicos. Estoy de vuelta. Bien, entonces, la magnitud es esta y el signo del trabajo es este. Es trabajo positivo. ¿Por qué es trabajo positivo? Porque aquí el trabajo, cuando es positivo, significa que es un trabajo hecho por el campo sin que yo me meta en nada. Es decir, la energía esta proviene del campo y yo no tuve que hacer trabajo desde afuera. ¿Sí? Y eso es porque acá solita, como arriba es más positiva que abajo, la carga positiva sola baja sin que yo me meta. Entonces, ahí ¿qué pasó? El trabajo es positivo cuando lo hace el campo al trabajo. ¿Está bien? Podemos deducir esto que nos puede servir para cualquiera. Cuando el trabajo eléctrico está realizado por el campo eléctrico, nosotros no tenemos, ese trabajo es positivo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El signo ya sale solito. Y ahora, también me pregunta si la energía potencial de esta partícula se aumenta o se disminuye. Entonces, ustedes, ¿qué sabemos nosotros acá? Que el potencial que hay en el punto A es mayor que el potencial que hay en el punto B. Entonces, si yo la voy a ver a la energía que adquiere la carga,
ese potencial se podía escribir así. Como la carga es la misma, lo que me está mostrando que el potencial que tiene la carga en el punto A es mayor que el potencial que tiene, perdón, la energía potencial en el punto A es mayor que la energía potencial en el punto B. ¿Y eso por qué tiene mayor energía en A que en B? Porque la carguita en A está cerca de una placa que tiene mucho potencial, entonces eso le va a dar mucha energía. Acuérdense que la energía potencial viene de interactuar la carguita esta que yo tengo con la carga de la placa. Entonces, si la placa de arriba es muy positiva y la partícula es positiva, la energía entre los dos va a ser grande y positiva. Cuando bajo, ahora la partícula acá abajo está interactuando con las cargas de esta de acá abajo, que es más chica, entonces le baja la energía. ¿Sí? Acuérdense que la energía potencial eléctrica es por la interacción entre cargas. Entonces, si está cerca de mucha carga, la energía es grande. Si está cerca de poca carga, la energía es más chica. Por eso le baja la energía cuando va desde arriba hasta abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. La segunda parte del problema, a ver si esto se ha entendido, dice qué pasa si la carga es de menos 2 microcoulomb. O sea, hace lo mismo, pero ahora la carguita se va de arriba hasta abajo, pero es de menos 2 microcoulomb. Entonces, el trabajo va a cambiar de signo. Porque hacer la carga negativa, vamos a tener un signo negativo. O sea, acá me va a dar menos 1,20 por 10 a la menos 3 joules, ¿no es cierto? Esa va a ser la diferencia en el signo porque la carga va a ser negativa. Entonces, ¿qué significa un trabajo negativo? Un trabajo negativo significa que este trabajo fue hecho por un agente exterior. Quiere decir que este trabajo lo tuve que hacer yo desde afuera. Y se entiende porque miren, si la carga es negativa y yo la pongo cerca de una placa muy positiva, ¿qué va a pasar entre las dos? ¿Qué se van a hacer? Se van a... ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Si la carga es negativa con la placa que es positiva. Se repelen. Para juntar. Se juntan, chicos, no se repelen. ¿Cómo se van a repeler? Si la carga es negativa y la placa es positiva, ¿se atraen o no? ¿Sí o no? Vamos, vamos, despierten. Sí. Dejen de estar durmiendo tomando el café con leche ahí. No, ya de estar comiendo el guiso. La carga negativa con... Ay, pica la nariz, perdón. La carga negativa con una placa muy positiva se atraen. Entonces va a bajar sola la carga negativa hasta B. Y no. No. Entonces, ¿cómo hago para que baje? Voy a tener que yo empujar con el dedo, digamos, para que baje, ¿o no? Voy a tener que hacer yo desde afuera, solita no va a bajar. Entonces, como yo tengo que hacer el trabajo desde afuera y no lo hace el campo, ahí es cuando me sale el trabajo negativo. Entonces, si ustedes ven que les sale el trabajo negativo, significa que el trabajo lo están haciendo ustedes y no el campo. ¿Está? Bueno. Y ahora, veamos qué le pasa a la energía de la partícula negativa. Acuérdense que la energía es la interacción entre las cargas, ¿no? Entonces, esta tiene un signo negativo, interactúa con una carga positiva grande. Ese producto me va a dar una energía grande en valor o chica en valor. No sé, se cortó, tampoco entendí qué decía. La pregunta. Acuérdense, energía potencial eléctrica, en la ecuación estaba el producto de las cargas. ¿Se acuerdan eso? Hola. ¿Se acuerdan o no?
Sí, profe. Bueno, digan sí o no, porque yo no sé. Entonces, si yo multiplico una carga negativa por una carga positiva que tiene un valor grande, ¿qué obtengo? El resultado, el valor del resultado es un número grande negativo, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, estamos de acuerdo, es en matemática. Multiplico 1 por menos 200, me va a dar menos 200, un número grande en valor, pero negativo, ¿sí? Sí. O sea, que la energía potencial eléctrica de la partícula arriba, de esta partícula negativa en la placa de arriba, es muy negativa, o sea, tengo un número grande negativo, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno. Bien. Cuando la hago bajar a la partícula, ahora, la energía de interacción entre la partícula negativa y una placa que ya tiene menos carga. O sea que me va a dar de vuelta un número negativo, pero el valor va a ser más chiquito que el que tenía antes. O sea, me da menos negativo, digamos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces, arriba la partícula negativa tiene una energía potencial eléctrica negativa grande en valor. Y abajo la partícula tiene una energía potencial eléctrica negativa, pero chica en valor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora piense, ¿arriba o abajo tiene más energía la partícula negativa? Sabiendo que arriba tiene un número negativo grande y abajo tiene un número negativo chico, ¿en cuál de las dos placas tiene más energía? Arriba. Arriba una opción. ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Ah? Abajo, porque es más chico, ¿no? Entonces, Exactamente, a ver chicos, abajo, porque se acerca a cero, como dice Santiago. Exactamente. Si arriba tuviera menos 200 joules y abajo tiene menos un joule es un número más grande que menos 200. ¿Se acuerdan de matemática? Por lo que dice Morales ahí en el chat. Cuanto más cerca esté del cero, más grande es el número negativo. O sea, menos 2 millones es un número muy chico a comparación de menos 1. ¿Recuerdan eso de la recta numérica, de matemática y qué sé yo? sí, profe. Entonces, la partícula tiene una energía muy negativa arriba, porque la placa de arriba es más grande en carga, y abajo tiene una energía poca negativa, porque la carga de la placa de abajo es menor que la que tiene arriba. Eso viene del detalle que dice que arriba tiene más potencial que abajo. Entonces, la energía de la partícula negativa aumenta cuando baja. En el segundo caso, la energía aumenta. O sea, la energía en B es mayor que la energía en A. Esta es muy negativa y esta es poco negativa. Entonces, este número es mayor que este número siempre. ¿Está bien? ¿Se entiende el razonamiento? Una partícula negativa interactuando con una placa muy positiva me da mucha energía negativa. Una partícula negativa interactuando con una placa poco positiva me da poca energía negativa. La poca energía negativa es más grande que la mucha energía negativa. ¿Está? Sí. Sí, profe. Entonces, dos cosas que podemos deducir. Cuando el trabajo lo hace el campo, el trabajo eléctrico me da positivo y aumenta la energía. Cuando el trabajo lo hago desde afuera, le disminuye la energía a la partícula. Porque cuando yo necesito hacer un trabajo desde afuera, quiere decir que solita no se mueve, sino que la tengo que forzar a que se mueva. ¿Sí? Y cuando algo lo tengo que forzar a que se mueva, quiere decir que está muy negativa su energía, la tengo que tratar de aumentar para sacar de donde está. ¿Más o menos la idea?
Sí, se entendió, profe. Bueno. Esto tiene mucho de razonamiento, como se darán cuenta, ¿no es cierto? Hay que pensarlo un poquito y, bueno, ver en cada cosa qué pasa. Hay que ver los signos, acordarse de las ecuaciones, qué multiplico con qué. Entonces, bueno, ahí hay que ver los signos de las cuestiones. ¿Está? Espero que se haya entendido. Sí, profe. Bueno. O sea, un problemita que tiene mucho de concepto. Por eso las contestaciones son más bien para pensarla. Bueno. Veamos qué otros problemas nos quedan. Nos queda el 8, el 7, el 8, el 9 y el 10 que está hecho en el video, así que el 10 lo tienen para verlo y reverlo las veces que quieran. Vamos para atrás. El problema 9 es la misma historia que el problema 4, donde armábamos un triángulo, nada más que ahora lo que armamos es un cuadrado. ¿Sí? Y tengo los datos, o sea que en el problema 9 voy a poder sacar el resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Armar este cuadrado de carga. ¿Cómo lo armo? Siguiendo el mismo razonamiento del triángulo. Voy trayendo de a una las cargas y voy viendo con qué van interactuando. Entonces, acá voy a tener una primera carga sin trabajo, la segunda van a interactuar entre ellas, las terceras van a interactuar las tres entre ellas, y la cuarta voy a tener entre las otras tres que ya están. O sea, es el mismo razonamiento que ya está planteado del problema de un triángulo, pero pasado a un cuadrado. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que las cargas que estén en diagonal, la distancia van a ser diferente a los lados del cuadrado. Nada más. Van a tener que tener cuidado de fijarse cuáles son las distancias, por ejemplo, en la que le interactúa esta con esta, o la distancia que interactúa esta con esta, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero la idea del problema 9 es la misma idea del problema 4 y 3. 3 sobre todo, porque en el 3 había que calcular. El 4 era una relación. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. O sea, el 10 está en video, el 9 es una extensión del 3 y del 4, así que podrían tranquilamente ponerse a probarlo, hacerlo, y como tienen el resultado para saber si les da o no. El problema 8 es muy sencillito, lo planteo rápido. El problema 8 me dice cuánto vale el campo y el potencial de cierta carga a cierta distancia. Y nos pide que averigüemos la carga y la distancia. Primero que la carga yo sé que es negativa, porque si el potencial que genera es negativo, es porque la carga es negativa. Dato que ya lo puedo deducir. Y después sé que cuando el campo es uniforme, esta relación la puedo utilizar. Por lo tanto, como yo tengo campo y tengo potencial, ya de acá puedo sacar muy fácilmente cuánto es la distancia a la que tengo ese campo y ese potencial. ¿Sí? Y una vez que tengo la distancia, qué sé yo, voy a la ecuación del campo de una carga y de acá averiguo cuánto vale la carga que no sé. O sea, no son cero el problema. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ese lo pueden hacer tranquilamente. Y el último, que nos quedaba como para proponer, el 7, fíjense que dice esto, tiene como mucho ahí, porque acá hay que mezclar distintas cosas. Dice, en el planeta Krypton la aceleración en caída libre es igual que en la Tierra, o sea que G va lo mismo que en la Tierra. Pero también existe un fuerte campo eléctrico dirigido hacia abajo que es uniforme, cerca de la superficie del planeta. Una pelota de 2 kilos con una carga positiva de 5 microcoulombs se lanza hacia arriba a una velocidad de 20,1 metros por segundo y rebota en el piso después de un intervalo de 4,10 segundos.
Bueno, primero nos dice haga un esquema. Entonces, bueno, si la pelota está afectada por fuerza eléctrica, esta pelota es positiva y el campo eléctrico es hacia abajo, que dice el problema, voy a tener por un lado el peso, seguro, ¿no es cierto? Y si el campo eléctrico es hacia abajo, significa que, por ejemplo, la superficie del planeta este Krypton es negativa. Por lo tanto, voy a tener también una fuerza eléctrica hacia abajo, porque al ser la partícula positiva y abajo el suelo ser negativo, se va a traer. O sea que tengo esas dos fuerzas actuando sobre la pelotita. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Eso para empezar con las fuerzas eléctricas, el diagrama de fuerza. Y después pregunta la diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto más elevado de la trayectoria. Ajá. ¿Cómo será que se hace eso? Se puede preguntar uno. ¿Cómo hacemos eso? ¿A dónde va a aparecer la diferencia de potencial? La diferencia de potencial va a aparecer si yo puedo averiguar el campo. ¿Sí o no? Porque hay una relación entre la diferencia de potencial y el campo. ¿Se acuerdan o no? La relación. ¿Cuál era? La relación decía que la diferencia de potencial era igual a menos el campo por el desplazamiento dentro de ese campo. Y acá yo quiero saber cuando va desde el 0 hasta dónde, hasta su altura máxima. Ese sería el punto donde yo quiero averiguar. ¿Sí o no? Quiero saber qué diferencia de potencial dice hay entre el punto más elevado y el punto inicial de la trayectoria, que es el suelo. O sea que esta integral tendría que ser entre el suelo, 0, y la altura máxima. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, acá hay cosas en esta integral que se pueden simplificar. Fíjense que el producto escalar se escribía como E de L por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces miremos ahora. Esto se va a desplazar hacia arriba, o sea que me voy a mover, la dirección del movimiento es hacia arriba. Y el campo va hacia abajo, o sea que ¿qué ángulo hay entre los dos? El ángulo entre los dos es 180, porque yo voy para arriba y el campo dice que va para abajo. O sea, el coseno de 180 era menos 1. Con el menos que trae la integral de la definición, me va a quedar directamente la integral entre 0, la altura máxima, del campo por DI, si le queremos llamar, porque va desde la dirección vertical. El menos del coseno de 180 se va con el menos de la definición. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Y el campo, fíjense que dice acá, el campo es un fuerte campo eléctrico dirigido hacia abajo, que es uniforme, dice el enunciado, cerca de la superficie. Quiere decir que en esta integral, el campo lo puedo sacar de la integral. Me queda así. ¿Sí o no? ¿Se entiende por qué? Porque es uniforme. O sea, si es uniforme, no está afectado, no varía, no hace falta que lo, ¿cómo se llama? Que lo integre. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. ¿Y qué es la integral de DI entre 0 y la altura máxima? Y directamente es la altura máxima, ¿o no? Porque la integral de DI es I, entre el límite superior menos el límite inferior, o sea que me queda la altura máxima, nada más. Esa es una integral sonsa, digamos. Esa a todo el mundo la conoce. La integral de DI es I. ¿Sí? Entonces, ¿a qué he llegado yo? Que
La diferencia de potencial en este planeta es el campo del planeta por la altura máxima a la que llega. Bueno, pero no sé ni el campo ni la altura máxima. Entonces, la altura máxima, ¿con qué la vamos a sacar? La vamos a sacar con el dato de la velocidad inicial, ¿sí? Porque si se acuerdan, en el movimiento teníamos, por ejemplo, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por, en este caso, el delta de I que tiene la pelotita cuando sube hasta la altura máxima. Entonces, ¿qué es el delta de I para nosotros? Y bueno, el delta de I es la altura máxima menos de donde sale, que es el suelo. Y la velocidad final, ¿cuánto es? Es 0 porque es la altura máxima. O sea que acá me queda 0 igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura máxima. ¿Sí o no? Por lo tanto, la altura máxima, ¿cuánto va a ser? Menos BI al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Eso era de movimiento. Así que acá esto ya se me va arreglando un poquito. Menos 2, ¿qué? Profe, no es menos 2AH porque la aceleración va en contra. No, bueno, después la aceleración tendrá, es una variable que puede ser positiva o negativa, Santiago. Dice aceleración. Después, cuando yo sé que, sí, sé que para abajo la aceleración, eso va a hacer que este menos se ponga positivo ahí. Pero aceleración en general es una variable que puede ser positiva o negativa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Bien. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración que sufren estos cuerpos en el planeta este, que nosotros sabemos que tiene la de la eléctrica y está la otra. Entonces, don Newton me dice que la suma de la fuerza tiene que ser igual a m por a. Por lo tanto, las fuerzas que acá tengo son para abajo el peso y para abajo la fuerza eléctrica, igual a m por a. Entonces A va a ser menos peso, menos fuerza eléctrica, sobre M. ¿Y qué es la fuerza? Bueno, el peso, por supuesto, es menos M por G, y la fuerza eléctrica era igual al campo por la carga sobre la masa. Y acá me está quedando algo de más. A ver, espere que si me estoy olvidando de algo. No, no me estoy olvidando de nada. ¿Y puedo juntar estas dos? A ver. Me sigue faltando el campo. Y cuando junte con la aceleración acá, no se me va a simplificar. Ay, ¿a dónde metí la pata? Ah, perdón. La aceleración sí la puedo conocer. Qué estúpido. La aceleración la puedo conocer. Bueno, acá, por ejemplo, de esta ecuación de la aceleración, yo podría ya averiguar el campo. Y del campo, con esto y la aceleración, ya puedo averiguar la diferencia de potencial. ¿Por qué sé la aceleración? Me olvidé de eso. Porque tengo el tiempo. ¿Se acuerdan que dice cuánto tiempo demora en llegar abajo? Entonces, si tengo el tiempo, yo sé que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y el tiempo que me dan a mí acá, de 4,10 segundos, que es desde que lo tiro rebota, si yo uso la mitad del tiempo, ese total, y sé que la velocidad final es 0, de ahí yo puedo sacar qué aceleración es la que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los movimientos estos demoran lo mismo en subir que en bajar.
Entonces, ese tiempo dividido en 2 es el tiempo que demora en llegar a la altura máxima. Me había olvidado de eso. O sea que la aceleración la puedo calcular antes. ¿Sí? Entonces, si la aceleración la calculo antes, con esta relación de la ley de Newton, puedo sacar cuánto es el campo, lo despejo de acá. Ya tengo el campo, tengo la aceleración y tengo la velocidad inicial, ya sale la diferencia potencial. Ya está, ahí está resuelto. Me había olvidado que tenía el tiempo. Entonces, con el tiempo averiguo la aceleración, y con la aceleración averiguo el campo, y con todo eso ya sale la diferencia potencial. Ahí está. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, supongo que sí. Le queda a ustedes entonces ahí hacer terminarlo, hacerlo los cálculos y ver que les salgan los valores obviamente que propone el práctico. Ahí estoy. Pero ya está ahí resuelto. Me había olvidado lo del tiempo, perdón. Entonces con lo del tiempo ya puedo sacar la aceleración, con la aceleración del campo y ya está todo ahí. Hay que hacerlo a los valores nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no se pueden quejar, tienen casi todos los problemas resueltos, así que están recontra completitos. ¿Estamos? Bueno, les queda trabajar, terminar de completarlo, hacer los cálculos, terminar de entenderlo, así que ya les queda un poquito de trabajo a ustedes nada más. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Ya estamos, bueno, pasando un par de minutitos. ¿Qué pasa? Emiliano siempre quiere la grabación. Ay, Dios, la grabación era para otra cosa, pero él quiere la grabación. Le desespera la grabación. ¿Qué no copian? No copian cuando van haciendo. Ustedes tienen que estar con la hojita de su práctico y copiándolo en las resoluciones. ¿Para qué quieren la grabación? Ya vagoneta, che. Ya veré, ya lo voy a pensar, lo voy a meditar. ¿Profe? ¿Qué? ¿Cuándo es el parcial? ¿Qué? ¿Qué es lo que me está preguntando? Estamos 6 de mayo, ya que sabe cuándo es el parcial. Siempre los parciales son antes de las vacaciones de julio. Así que, a esperar. A no desesperarse, ir estudiando. Bueno, listo, todo por hoy. Ya estamos, nos pasan unos minutos. Terminen ustedes, chicos, ahí de completarlo y ya estamos en perfectas condiciones con este práctico. ¿Ah? Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Yo cambié, ¿qué Maxi dice? Yo me cambié a su comisión. Y está anotado en Maxi, no sé qué. ¿Qué apellido es? El resto está desocupado si necesitan de eso. Bueno, profe, nos vemos. Buen fin de... Profe, buen fin de semana. Chao, chao. A ver, Maxi.